Comenzó como una noche tranquila, demasiado tranquila para un pueblo como Elmsworth. La lluvia había cesado hacía horas, dejando las calles resbaladizas y reflectantes bajo la pálida luz de la luna. El reloj sobre la antigua torre de correos avanzaba hacia la medianoche, haciendo eco débilmente en la plaza vacía. A esa hora, la mayoría de las ventanas estaban a oscuras. Solo una casa aún brillaba tenuemente. La casa cubierta de hiedra de Clara Beaumontuna, mujer que todos en el pueblo conocían, pero que nadie realmente conocía. Sabía era educada, de voz suave y siempre vestía con colores apagados. El tipo de mujer que guardaba sus secretos cuidadosamente doblados, como cartas que nadie tenía permitido leer. Esa noche se quedó junto a la ventana, con la mirada fija en la calle, como si esperara a alguien. Un cigarrillo se consumía entre sus dedos. El tenue zumbido de una vieja canción sonaba en la radio, una melodía casi olvidada por el tiempo. Exactamente 12:61 AM. Clara salió. Cerró la puerta con llave, guardó la llave en el bolsillo del abrigo y empezó a caminar. Sus tacones resonaban suavemente contra las piedras mojadas. Pasó frente a la panadería, la floristería y el café silencioso, donde la gente solía reunirse a charlar. La niebla se espesó, y entonces, cuando el reloj dio su segunda campanada, dobló la esquina cerca del viejo puente, y nunca más se la volvió a ver. Al amanecer, Elmsworth despertó entre susurros. Simplemente desapareció. Sin forcejeo, sin testigos. Tal vez se escapó. Clara, jamás. Ella no lo haría. En el café, la charla matutina habitual se tornó aguda, curiosa, temerosa. Señora Langley, que vivía a 2 casas de Clara, afirmó haber visto a una sombra, la siguió esa noche. Tom Bennet el cartero juró haber oído un portazo después de medianoche. Pero nada de eso coincidía. Nada tenía sentido. Al mediodía llegó la policía. Amable, eficiente, inútil. Encontraron su bolso en casa, su teléfono en la mesilla de noche y su taza de té medio llena, aún caliente. Pero algo más, algo sutil, permanecía en aquella casa. Una sensación de que Clara Sabia ella no iba a volver. La voz del narrador es tranquila, deliberada. La gente desaparece por 2 razones, dice. Porque lo eligen o porque alguien lo elige por ellos. La pregunta es, ¿cuál fue el caso de Clara? Hace una pausa casi pensativo. ¿Y por qué? ¿Dejó la luz encendida? Esa misma noche, la búsqueda se amplió. Los voluntarios rastrearon el bosque, alumbrando con linternas a través de una niebla tan densa que les impedía respirar. La policía interrogó a todos los que la habían visto por última vez. El tendero, el cartero, el hijo del vecino que afirmó haber visto a una mujer vestida de rojo caminando hacia el puente. Solo se encontró una cosa. Un zapato rojo individual yacía cerca del borde de la ribera del río, limpia a pesar del lodo que la rodeaba. El zapato de Clara. El otro seguía desaparecido. Al segundo día, la ciudad comenzó a volverse contra sí misma. Cada rostro reflejaba sospecha. Cada conversación era una acusación silenciosa. La señora Langley insistía en que Clara se había estado reuniendo con alguien en secreto. Tom Bennet dijo que una vez vio el coche de un desconocido aparcado cerca de su casa por la noche, negro, modelo antiguo, con cristales tintados. Y entonces hubo Eleanor Price, la amiga más íntima de Clara, que no había pronunciado palabra desde la desaparición. Estaba sentada en su jardín, mirando fijamente la carretera. Cuando le preguntaron, solo dijo una cosa. Esa noche no tuvo miedo. Estaba preparada. El tono del narrador se oscurece.
A veces, la gente no desaparece para escapar de los demás. A veces, desaparecen para revelarlas. Esa noche, mientras la policía volvía a inspeccionar la zona, un chico del lugar se acercó sigilosamente al puente con la esperanza de ver algo. No encontró nada, ni huellas ni señales de forcejeo, solo una pequeña fotografía rota, presionada contra una piedra. En ella se veía a Clara, sonriendo, de pie junto a un hombre. Su rostro había sido cuidadosamente tachado. A la mañana siguiente, aquella foto desapareció sin hacer ruido del tablero de pruebas de la policía. Nadie volvió a mencionarla. Pasaron los días. Volvió la lluvia. La ciudad fingió seguir adelante. Pero Elmsworth había cambiado. Ahora, cada puerta abierta parecía una invitación a los fantasmas. El café cerró más temprano. El cartero caminó más rápido. Incluso las campanas de la iglesia sonaban más pesadas, más lentas, como si estuvieran cargadas de secretos. Y sin embargo, un hombre, el narrador, el observador, siguió observando. No era detective de profesión, era escritor, uno de esos que callan, y vivía a 2 calles de la casa de Clara. Conocía su sonrisa, su silencio, la forma en que dudaba antes de responder a las preguntas. Recordaba haberla visto aquella noche desde la ventana de su estudio. Su figura entre la niebla, caminando hacia algo invisible. Él había notado algo que todos los demás habían pasado por alto. No llevaba puesto el abrigo. Él recuerda. Hacía frío. La niebla era espesa. Pero Clara, tan meticulosa como siempre, salió a la noche sin protección, como si esperara encontrar calor en otro lugar, en otra persona. Confiaba en cualquiera con quien se reuniera. Susurra. Y esa confianza le costó todo. Esa misma noche, el narrador recibe una nota anónima que deslizan por debajo de la puerta. Sin firma. No reconoce ninguna letra. Tan solo 7 palabras escritas con tinta irregular. Ella no desapareció. La trajeron de vuelta. Las palabras pesan sobre su escritorio. Las relee. Me he quedado atrás. No llevado. La forma en que se expresa es importante. Siempre lo es. Mira hacia la casa de Clara, cuya ventana aún permanece tenuemente iluminada. Y por primera vez desde aquella noche, ve una sombra moverse en el interior. La niebla matutina aún no se había disipado cuando encontraron algo nuevo. Un pescador local, que paseaba con su perro por la orilla del río, divisó un tenue brillo entre los juncos. Un relicario de plata, medio enterrado en el barro. Dentro había una fotografía descolorida. Clara Beaumont y el mismo hombre sin rostro, cuya imagen había sido borrada de la foto rota encontrada días antes. Pero esta vez solo le faltaba la mitad de la cara. Un desgarro deliberado, no un daño fortuito al mediodía. Todo Elmsworth sabía lo del relicario, y así, de repente, los rumores se convirtieron en certezas. «Tenía un amante», susurró alguien. «Ella se estaba fugando con él», respondió otro. Pero había un problema. Nadie recordaba haber visto jamás a ese hombre. Esa tarde, el detective Rowan Hale llegó del condado, no por voluntad propia. Sus superiores lo habían presionado para que cerrara el caso rápidamente. Era alto, estaba cansado, y se notaba que no se sentía cómodo en los pueblos pequeños. El tipo de hombre que prefería los datos a las personas. Primero visitó la casa de Clara. El lugar estaba intacto, casi como si estuviera preparado. Todo estaba perfectamente ordenado, como una vida en pausa, a mitad de la respiración. Su diario estaba abierto sobre la mesa. La última entrada tenía fecha del día, anterior a su desaparición.
Es extraño saber que algo está a punto de terminar y seguir fingiendo que... No, Hale frunció el ceño. Eso no sonaba a una mujer que planeara desaparecer. Sonaba como alguien esperando algo inevitable. Mientras tanto, el narrador, el observador silencioso, el escritor que vivía a 2 calles de distancia, volvió a mirar por la ventana. Se suponía que no debía formar parte de la historia, pero no pudo evitar notar cosas que la policía pasaba por alto. Como cuando Eleanor Price, la amiga más cercana de Clara, evitaba mirar su casa, o como Tom Bennett, el cartero, empezó a tomar una ruta diferente para ir al trabajo. O como la señora Langley, la vecina, dejó de mencionar a Clara por completo, aunque nunca perdía la oportunidad de mencionar a todos los demás. En un pueblo pequeño, el silencio rara vez es inocente. Esa noche, el narrador visitó el café, fingiendo escribir. Las conversaciones bullían a su alrededor, fragmentos de historias tejidas con miedo. El relicario, sí, de plata, con las iniciales tachadas. Ella dijo que esa noche discutió con alguien por teléfono. Oí un portazo de coche y luego nada. No anotó nada. No le hacía falta. La verdad no estaba en lo que la gente decía, sino en lo que callaba. A unas mesas de distancia, Eleanor estaba sentada sola, con el café intacto. Su mirada estaba perdida, como la de alguien que vivía medio en el presente, medio en el recuerdo. Cuando el narrador finalmente se acercó, ella alzó la vista y dijo en voz baja: «No deberías preguntar por Clara». «¿Por qué no? Porque no te gustará lo que encuentres». Aquella noche el viento aulló. El narrador regresó a casa intranquilo. Al cruzar su estudio, notó algo que no debería estar allí. Una tenue huella cerca de su ventana. Pequeña, delicada, embarrada. Alguien lo estaba vigilando. Entonces lo vio, sujeto al cristal con una pequeña tachuela. Una nota, escrita con la misma letra irregular de antes: «Deja de indagar». Ella no fue la primera. Su pulso se aceleró. No era la primera vez. El significado fue evidente de inmediato. Había habido otra persona antes que Clara. Otra desaparición, tal vez. Otra mujer a la que el pueblo había borrado silenciosamente. A la mañana siguiente, buscó en periódicos viejos, en archivos de la biblioteca, en cualquier cosa que pudiera encontrar. Pasaron horas antes de que lo encontrara. Un delgado recorte de hacía 7 años. Una mujer de la localidad fue hallada ahogada cerca del puente de Elmsworth. Se dictaminó que la muerte fue accidental. Su nombre: Lydia Crane. El puente, el mismo donde se encontró el zapato de Clara. Su fotografía, inquietantemente familiar. Rasgos suaves, mirada distante, la misma edad que Clara cuando desapareció. 2 mujeres, el mismo puente, la misma historia, ambas olvidadas. Se quedó mirando el artículo hasta que la letra se volvió borrosa. Luego susurró, casi para sí mismo: «Nunca se detienen en uno». Mientras tanto, el detective Hale comenzó sus entrevistas. Eleanor Price, nerviosa, cautelosa, casi como si hubiera ensayado, afirmó que Clara llevaba meses inquieta. La señora Langley, a la defensiva, demasiado amigable. Dijo que escuchó a Clara discutiendo con alguien cerca de la puerta del jardín 2 noches antes de la desaparición. Tom Bennett, nervioso y evasivo, dijo que ese día le entregó una carta a Clara, una carta que no recordaba quién había enviado. Cuando Hale pidió verlo, Bennett afirmó que ya no estaba. «Tal vez lo tiró», murmuró, pero Hale había notado el temblor en sus manos. Más tarde esa noche, el detective les dijo en voz baja a su equipo:
Aquí todo el mundo oculta algo, yo incluido quizá. El narrador, sin embargo, notó algo que el detective no había percibido. Todas las personas que habían mencionado a Clara, la señora Langley, Bennett, Eleanor, vivían a poca distancia del viejo puente. Cada una de ellas tenía un motivo para estar cerca aquella noche. Comenzó a anotarlo. Un mapa de proximidad, patrones, comportamiento. Rodeó con un círculo los nombres. Trazó líneas entre ellos y entonces hizo una pausa. Un círculo destacaba solo, lejos del resto. El nombre del doctor Peter Grayson, el casero de Clara. Nadie lo había mencionado. Nadie lo había visto desde la noche en que Clara desapareció. Cuando el narrador visitó la propiedad de Grayson, parecía abandonada, aunque no descuidada. La puerta principal estaba cerrada con llave y las cortinas corridas. Un leve olor a producto químico provenía de la parte trasera. Caminó alrededor, notando huellas que conducían a la puerta del sótano. Dudó un instante, luego probó el pomo. La puerta se abrió con un crujido. El aire era frío y húmedo, y allí, en la esquina, una silla, un espejo y decenas de fotografías en blanco y negro pegadas a la pared. Todas ellas mostraban a Clara, tomadas desde diferentes ángulos, algunas a través de ventanas, otras desde fuera de su casa, otras claramente sin su conocimiento. Pero entre ellas había una que lo paralizó por completo. Una fotografía suya, de pie junto a su ventana, mirando hacia la casa de Clara. Retrocedió, respirando con dificultad. Alguien los había estado vigilando a ambos, y quienquiera que fuese, lo llevaba haciendo desde hacía mucho tiempo. Salió rápidamente, cerrando la puerta con llave tras de sí. Esa noche no durmió. Dejó la luz encendida, mirando fijamente sus notas. Las piezas formaban una imagen demasiado oscura para mirarla. Al amanecer, sonó el teléfono. Era el detective Hale. «Hemos encontrado algo», dijo en voz baja. «Deberías venir al puente». El narrador llegó en cuestión de minutos. Hale estaba de pie junto a la barandilla, sosteniendo un trozo de tela, fina, rasgada, de color rojo intenso. «El otro zapato», dijo en voz baja. Apareció río abajo, pero no era solo el zapato. Bajo el puente, encajado entre las rocas, había algo metálico, una pulsera grabada con las iniciales LC. Lydia Crane, la mujer de hace 7 años. 2 desapariciones, un lugar, una conexión silenciosa. Entonces lo vio, sujeto al cristal con una pequeña tachuela. Una nota, escrita con la misma letra irregular de antes. «Deja de indagar». Ella no fue la primera. Su pulso se aceleró. No era la primera vez. El significado fue evidente de inmediato. Había habido otra persona antes que Clara. Otra desaparición, tal vez. Otra mujer a la que el pueblo había borrado silenciosamente. A la mañana siguiente, buscó en periódicos viejos, en archivos de la biblioteca, en cualquier cosa que pudiera encontrar. Pasaron horas antes de que lo encontrara. Un delgado recorte de hacía 7 años. Una mujer de la localidad fue hallada ahogada cerca del puente de Elmsworth. Se dictaminó que la muerte fue accidental. Su nombre, Lydia Crane. El puente, el mismo donde se encontró el zapato de Clara. Su fotografía, inquietantemente familiar. Rasgos suaves, mirada distante, la misma edad que Clara cuando desapareció. 2 mujeres, el mismo puente, la misma historia, ambas olvidadas. Se quedó mirando el artículo hasta que la letra se volvió borrosa.
Luego susurró casi para sí mismo: «Nunca se detienen en uno». Mientras tanto, el detective Hale comenzó sus entrevistas. Eleanor Price, nerviosa, cautelosa, casi como si hubiera ensayado, afirmó que Clara llevaba meses inquieta. La señora Langley, a la defensiva, demasiado amigable. Dijo que escuchó a Clara discutiendo con alguien cerca de la puerta del jardín 2 noches antes de la desaparición. Tom Bennett, nervioso y evasivo, dijo que ese día le entregó una carta a Clara, una carta que no recordaba quién había enviado. Cuando Hale pidió verlo, Bennett afirmó que ya no estaba. «Tal vez lo tiró», murmuró, pero Hale había notado el temblor en sus manos. Más tarde esa noche, el detective les dijo en voz baja a su equipo: «Aquí todo el mundo oculta algo, yo incluido quizá». El narrador, sin embargo, notó algo que el detective no había percibido. Todas las personas que habían mencionado a Clara, la señora Langley, Bennett, Eleanor, vivían a poca distancia del viejo puente. Cada una de ellas tenía un motivo para estar cerca aquella noche. Comenzó a anotarlo. Un mapa de proximidad, patrones, comportamiento. Rodeó con un círculo los nombres, trazó líneas entre ellos y entonces hizo una pausa. Un círculo destacaba solo, lejos del resto, el nombre del doctor Peter Grayson, el casero de Clara. Nadie lo había mencionado. Nadie lo había visto desde la noche en que Clara desapareció. Cuando el narrador visitó la propiedad de Grayson, parecía abandonada, aunque no descuidada. La puerta principal estaba cerrada con llave y las cortinas corridas. Un leve olor a producto químico provenía de la parte trasera. Caminó alrededor, notando huellas que conducían a la puerta del sótano. Dudó un instante, luego probó el pomo. La puerta se abrió con un crujido. El aire era frío y húmedo, y allí, en la esquina, una silla, un espejo y decenas de fotografías en blanco y negro pegadas a la pared. Todas ellas mostraban a Clara, tomadas desde diferentes ángulos, algunas a través de ventanas, otras desde fuera de su casa, otras claramente sin su conocimiento. Pero entre ellas había una que lo paralizó por completo. Una fotografía suya, de pie junto a su ventana, mirando hacia la casa de Clara. Retrocedió, respirando con dificultad. Alguien los había estado vigilando a ambos, y quienquiera que fuese, lo llevaba haciendo desde hacía mucho tiempo. Salió rápidamente, cerrando la puerta con llave tras de sí. Esa noche no durmió. Dejó la luz encendida, mirando fijamente sus notas. Las piezas formaban una imagen demasiado oscura para mirarla. Al amanecer, sonó el teléfono. Era el detective Hale. «Hemos encontrado algo», dijo en voz baja. «Deberías venir al puente». El narrador llegó en cuestión de minutos. Hale estaba de pie junto a la barandilla, sosteniendo un trozo de tela, fina, rasgada, de color rojo intenso. «El otro zapato», dijo en voz baja. Apareció río abajo, pero no era solo el zapato. Bajo el puente, encajado entre las rocas, había algo metálico, una pulsera grabada con las iniciales LC. Lydia Crane, la mujer de hace 7 años. 2 desapariciones, un lugar, una conexión silenciosa. El narrador miró a Hale. «¿Crees que son parientes?» «No lo creo», dijo Hale. «Lo sé». Dio la vuelta al brazalete. En la parte interior, apenas visibles, había unos pequeños arañazos, letras grabadas a mano. Él observa desde la casa en la colina. El narrador se quedó paralizado. Conocía esa casa, la misma que acababa de visitar. Esa noche,
Un trueno retumbó en Elmsworth. Las calles se vaciaron temprano. Las puertas se cerraron con llave y las cortinas corrieron. Pero una casa, la de Clara, volvió a brillar, una tenue luz parpadeando a través de la ventana. El narrador, incapaz de resistir la tentación, cruzó la calle. La lluvia le empapó el abrigo mientras se acercaba. La puerta se entreabrió con un crujido. Adentro, silencio. Y entonces, un sonido tenue. La voz de una mujer, lejana, tarareando la misma melodía que la radio de Clara había reproducido la noche en que desapareció. Siguió el sonido hasta el salón. La radio estaba encendida. Se oía estática mezclada con música, pero junto a él, sobre la mesa, había un sobre nuevo. Su nombre estaba escrito en él. La abrió con manos temblorosas. Dentro había una sola fotografía, tomada desde atrás. En la imagen se le ve de pie en el salón de Clara, sosteniendo precisamente ese sobre. La hora que aparecía al final decía: esta noche, 12:03 AM. Se volvió hacia la ventana, y a través de la cortina, solo por un instante, alcanzó a ver la tenue silueta de alguien que lo observaba desde el otro lado de la calle. Alguien que lleva puesto el abrigo rojo de Clara. En el reverso de la foto había un mensaje garabateado con tinta borrosa. Uno desapareció. Uno sabía por qué. A la mañana siguiente, Hale se enfrentó a Tom Bennett. Tú entregabas las cartas de Clara. Tú te encargabas de su correo. ¿Las leías alguna vez? Tom tartamudeó con gotas de sudor perladas en la sien. No, nunca. Pero recuerdas una, ¿verdad? Preguntó Hale. La que la molestó. El silencio de Tom lo decía todo. Finalmente admitió. Recibió una carta la noche en que desapareció. Sin remitente, sin dirección. Solo una línea. ¿Qué decía? Tragó saliva con dificultad. Te toca. Esa misma noche, mientras el pueblo se preparaba para otra tormenta, el narrador regresó a casa y encontró su ventana abierta de nuevo. Sobre su escritorio había otra nota, escrita con la misma letra de antes. «Ya lo conoces». Miró a su alrededor, con el corazón latiéndole a 1000 por hora. ¿A quién conoció? Repasó sus notas rápidamente, cada nombre, cada entrevista. Eleanor Bennett Langley Hale Grayson. La comprensión llegó poco a poco, como agua fría que se cuela bajo la piel. Si la nota era correcta, el observador no se escondía. Había estado dentro de la historia desde el principio, y quizás la persona que escribió las notas no le estaba advirtiendo, sino confesando. Mientras tanto, Hale recibió una llamada. «Detective», dijo la voz al otro lado de la línea, temblando. «Tiene que venir al puente. Hay algo que debe ver». Era la señora Langley. Cuando Hale llegó, la noche ya había envuelto el cielo. Langley estaba de pie cerca de la barandilla, aferrado a un paraguas. «La vi», susurró. «A la mujer de rojo». La vi cruzar el puente de nuevo. Hale escudriñó la oscuridad. «¿Estás seguro?» Me miró fijamente, dijo Langley con voz temblorosa. Y entonces desapareció. La linterna del detective recorrió el puente, captando algo metálico, un pequeño espejo compacto. En su interior, unas tenues huellas dactilares. En el reverso, el reflejo de la luz de la farola reveló unas iniciales grabadas. C.B. Clara Beaumont. «Ella estuvo aquí», murmuró Hale. «Hace poco». Pero cuando se giró para preguntarle más a Langley, ella ya se había ido. De vuelta en la ciudad, el narrador no podía sacudirse la sensación de que alguien siempre iba un paso por delante, que cada pista que encontraban estaba destinada a ser encontrada. Repasó mentalmente los detalles.
las cartas, las fotografías, los símbolos grabados en las joyas. Todo parecía orquestado, deliberado, como una historia escrita de antemano. Y fue entonces cuando lo comprendió. Era una historia. La última entrada del diario de Clara no trataba sobre su propio miedo. Era un mensaje para quien viniera después de ella. Es extraño saber que algo está a punto de terminar y aún así fingir que no. Ella sabía que la estaban vigilando. Ella sabía lo que se avecinaba y quería que alguien continuara donde ella lo había dejado. Esa noche, el trueno volvió a resonar en las colinas. El narrador estaba sentado en su escritorio, escribiendo. Cada palabra le parecía más pesada que la anterior. Escribió sobre el pueblo, el puente, el relicario, el abrigo rojo. Sobre todo, no se dio cuenta, hasta que fue demasiado tarde, de que alguien leía por encima de su hombro desde las sombras. El tenue reflejo en la ventana mostraba una figura detrás de él, borrosa, familiar, inmóvil. Se giró rápidamente, pero no había nada, solo la puerta abierta, que se mecía suavemente, y en el suelo, debajo, otra fotografía. Esta mostraba al detective Hale, de pie en el puente, mirando directamente a la cámara. La hora, mañana, 12:01 a.m. A la mañana siguiente, el cielo sobre Elmsworth tenía el color del metal magullado. Las nubes colgaban bajas, pesadas e inquietas, como si el pueblo mismo se negara a respirar. El detective Hale no había dormido. La fotografía estaba sobre su escritorio, la que le habían tomado mañana, las 12:01 a.m. Se quedó mirando fijamente hasta que le dolieron los ojos. El puente a sus espaldas, la lluvia, la tenue silueta de alguien al fondo, una forma, una sombra. Dio la vuelta a la foto. En el reverso, la misma letra de antes. Termina donde empezó. No lo entendía, todavía no. Pero algo en su interior le susurraba que el tiempo ya había pasado. Al mismo tiempo, el narrador caminaba por la orilla del río, intentando comprenderlo todo. Las notas, las imágenes, la cronología que no encajaba. El aire olía a lluvia y a electricidad. Pensó en las palabras de Clara. Es extraño saber que algo está a punto de terminar. ¿Qué sabía ella? ¿En quién había confiado antes de desaparecer? Sus pensamientos fueron interrumpidos por el lejano tañido de una campana de iglesia. 11 veces, la misma hora en que ella desapareció, el mismo eco. Esa tarde, volvió a encontrarse con Hale, esta vez dentro del estudio fotográfico abandonado de la calle Marlow. El lugar llevaba años cerrado, el polvo lo cubría todo. Estantes repletos de objetivos viejos, trípodes y productos químicos convertidos en costra. ¿Por qué aquí?, preguntó el narrador. Hale señaló la pared. Un logotipo descolorido aún era visible bajo la mugre. Grayson Photography. Recuerdos preservados. La voz del detective bajó de tono. Era el estudio de su padre. Registraron el cuarto trasero. Cajas de negativos yacían apiladas como huesos. Hale levantó una a contraluz. Rostros la miraban fijamente. Mujeres del pueblo, separadas por décadas. Y en la última caja, sellada herméticamente con cera, encontraron algo diferente. Docenas de fotos instantáneas, todas del mismo tamaño, cada una con una fecha y hora escritas con tinta negra. Todas las fotos mostraban el mismo lugar, el puente. Todas fueron tomadas a medianoche. Y en todas y cada una de ellas, la misma figura borrosa permanecía de pie junto a la barandilla, sin mirar nunca a la cámara. «Esto no tiene que ver con las mujeres», dijo el narrador en voz baja. «Tiene que ver con el lugar». Hale frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?» «Es un ritual», susurró.
Alguien está representando algo, una y otra vez. La mano del detective tembló ligeramente al recoger la última fotografía. Estaba en blanco, sin imagen, sin marcas, solo una fecha y hora, 12:01 a.m. Mañana. Alguien está haciendo la cuenta atrás, murmuró Hale, y esta es la escena final. Esa noche, la tormenta regresó, más feroz que antes. El viento aullaba por las calles estrechas. Las luces parpadeaban en cada casa. Todo el pueblo parecía estremecerse bajo un peso invisible. Hale estaba sentado en su coche cerca del puente, viendo cómo el reloj avanzaba hacia la medianoche. La lluvia lo difuminaba todo, transformando el mundo en sombras de acuarela. El narrador se sentó a su lado, en silencio. Entre ellos, la vieja cámara Polaroid que habían encontrado en el sótano de Grayson, cargada y lista. «Si quien tomó esas fotos regresa esta noche», dijo Hale, «será lo primero que veamos». Pero el narrador no estaba seguro. No podía sacudirse la sensación de que aquello ya había sucedido, de que simplemente estaban entrando en el recuerdo de otra persona. A las 11:56, Hale salió del coche. A las 11:57, la lluvia se volvió fría y fuerte. A las 11:58, apareció una figura en el extremo opuesto del puente. «Quédate aquí», dijo Hale, sacando su linterna. El narrador lo vio cruzar, su silueta enmarcada por el relámpago. La figura no se movió, simplemente se quedó allí, mirando fijamente al río. Cuando Hale por fin llegó al centro, la luz parpadeó. Por un instante, ambas figuras desaparecieron. Entonces, un sonido, un chapoteo. El narrador corrió hacia adelante gritando su nombre. Cuando llegó al puente, solo la linterna de Hale yacía rodando por el suelo, con su haz apuntando hacia el agua de abajo. Miró hacia el borde. Nada más que agua negra y el reflejo del cielo. Y entonces, desde algún lugar detrás de él, llegó el hacer clic del obturador de una cámara. Se giró, pero no había nadie, solo una fotografía, recién impresa, revoloteando hasta el suelo. Mostró a él, de pie solo en el puente, mirando por encima de la barandilla. Marca de tiempo, 12:01 a.m. Por la mañana, la lluvia había cesado. La policía rastreó el río, pero no encontró rastro de Hale. El pueblo volvió a murmurar. Otra desaparición, otra maldición. Pero esta vez, los susurros se dirigieron hacia el propio narrador. Dijeron que lo habían visto esa noche. Él había sido el último en estar con el detective. La gente empezó a evitarlo, con los ojos llenos de un miedo silencioso. Podía sentirlo siguiéndolo a todas partes. Sospecha, lástima y algo más oscuro. Pasó el día siguiente rebuscando entre las notas de Hale, desesperado por encontrarles sentido. En la letra del detective, una frase se repetía a lo largo de varias páginas. Termina donde empezó. Se quedó mirando las palabras hasta que lo comprendió. La frase no se refería al caso, sino a él, la primera fotografía, la primera noche, la primera advertencia. Todo comenzó en su casa, cuando encontró la foto que lo mostraba dentro de la sala de estar de Clara. ¿Y si aquello no fuera una advertencia, sino un recordatorio? Corrió a casa, rebuscando en los cajones, las paredes, el suelo, buscando cualquier pista. Detrás de un viejo espejo en su pasillo, lo encontró. Un compartimento oculto. Dentro, una pila de fotos sin revelar. Y debajo, la cámara Polaroid. Su cámara, la misma que estaba en el sótano de Grayson. Pero no podía ser. Nunca lo había visto antes. ¿O sí? Le temblaban las manos al abrir la cámara.
Dentro, un último rollo de película sin revelar. La fecha y hora indicaban 23:59. Esa noche, se sentó solo, mirando fijamente el reloj. Intentó convencerse de que no era real, que la historia se le había metido en la cabeza. Pero entonces llamaron a la puerta, lento, pesado, familiar. Lo abrió y no encontró a nadie, solo un sobre en el porche. Dentro, una foto. Mostró Detective Hale, vivo, de pie frente a su propia casa. En el reverso, un mensaje escrito con la misma caligrafía. Olvidaste quién eras. Se quedó paralizado. Las palabras no tenían sentido, hasta que lo tuvieron. Los recuerdos que no lograba ubicar, los momentos que le parecían un déjà vu, las fotografías que parecían surgir de la nada. Él no era el observador, él era el que estaba recordado. Y la persona que había estado observando no era otra persona, era él mismo antes de que lo olvidara. En un último acto de desesperada lucidez, cargó el último rollo de película en la cámara y giró el objetivo hacia el espejo. Pulsó el obturador. El destello iluminó la habitación. Por un instante lo vio todo con claridad. Los rostros, el puente, Clara, Hale, él mismo. Todo se superpone. Todos son fragmentos de la misma historia que se repite sin cesar. Cuando la luz se desvaneció, miró la fotografía mientras comenzaba a revelarse. La imagen mostraba una habitación vacía, ninguna figura, ningún reflejo, y desde afuera el trueno retumbó de nuevo, un susurro de lluvia sobre el cristal. A la mañana siguiente, los vecinos informaron haber visto la puerta del narrador abierta, dejando que la lluvia se filtrara por el suelo. Por dentro, la casa estaba vacía, a excepción de la cámara Polaroid que había sobre el escritorio, y junto a ella, la última fotografía, una imagen perfecta del puente a medianoche, sin gente, sin movimiento, solo el río abajo, quieto y negro como un recuerdo. En una esquina de la foto, apenas visible, una sola línea de escritura a mano. La mujer que desapareció a medianoche nunca estuvo sola. El pueblo de Elmsworth amaneció sumido en una extraña quietud. El agua de lluvia brillaba en las cunetas como vetas de plata, y la niebla se extendía por las calles como si ocultara algo. Los vecinos volvieron a susurrar sobre el hombre desaparecido tras el detective, sobre la cámara encontrada en su casa vacía. Pero nadie se atrevió a entrar. Todavía no. La historia del puente se había transformado en algo distinto. Una advertencia. Decían que si lo cruzabas a medianoche, podrías ver tu propio fantasma esperándote al otro lado. Una semana después, la casa se vendió, pero el nuevo propietario, un periodista llamado Eva Lornella, no creía en historias. Venía de la ciudad, buscando la verdad, esa que se esconde bajo el miedo. El agente inmobiliario no le había contado nada de la historia, solo que la casa venía con algunas pertenencias personales olvidadas. Cuando llegó, lo notó inmediatamente. La cámara, sobre el viejo escritorio junto a la ventana, intacto. Había algo en ello que se sentía vivo. Casi no la cogió, pero la curiosidad es la tentación más antigua. Levantó la cámara, sintiendo el frío metal contra su piel, y la volteó. Había una nota pegada con cinta adhesiva en la parte posterior, escrita con tinta descolorida. La verdad se desarrolla en la oscuridad. Ella sonrió levemente. Poético, susurró. Esa noche deshizo la maleta, preparó café
y se sentó junto a la ventana por donde había vuelto a llover. Desde allí se veía el puente, su silueta apenas visible entre la niebla, y entonces lo notó, un leve destello de luz. Una vez, 2 veces, viniendo del puente. A la mañana siguiente preguntó por ahí. En la cafetería, un anciano que lavaba tazas levantó la vista cuando ella mencionó los destellos. «No vayas allí de noche», dijo en voz baja. «Todo empieza con la luz. Siempre con la luz. ¿Qué quieres decir?» No respondió. Solo limpió la misma taza una y otra vez hasta que el cristal chirrió. Esa noche, Eva se encontró de todos modos de pie en el puente. No fue valentía, sino la irresistible atracción de un misterio que susurraba su nombre. El aire era húmedo y denso. El olor a musgo y río flotaba entre la niebla. A mitad de camino la vio, una cámara apoyada en la barandilla, apuntando hacia el agua. Viejo, oxidado, familiar. Lo tocó con cuidado. Estaba tibio. Entonces, sin querer, pulsó el obturador. El destello atravesó la niebla, iluminando su reflejo en el agua de abajo, pero por una fracción de segundo hubo otra figura de pie detrás de ella. Cuando se dio la vuelta, no había nadie, solo un leve susurro. «Olvidaste quién eras». Eva corrió a casa con las manos temblando. Cerró las puertas con llave, corrió las cortinas y guardó la cámara en un cajón. Pero incluso desde detrás de la madera podía escuchar eso. El leve clic de la película avanzando, como si aún estuviera tomando fotos por sí sola. Intentó dormir, pero en vez de eso tuvo sueños. Sueños del puente, de rostros que nunca había visto, pero que de alguna manera reconocía. Un hombre con ojos cansados, una mujer con un abrigo rojo, un detective con una linterna. Y todos los sueños terminaban igual. Un destello de cámara y luego silencio. Por la mañana abrió el cajón. La cámara había desaparecido, pero sobre la mesa había una fotografía recién impresa. La imagen la mostraba a ella, dormida en la cama. Marca de tiempo, 13:14 AM. Dejó caer la foto, con el corazón acelerado. Revisó todas las ventanas, todas las cerraduras. Todo estaba seguro. Y entonces se percató de algo que no había visto antes. En una esquina de la foto, un reflejo en el espejo que había detrás de su cama. Alguien o algo estaba de pie en la puerta. Eva condujo hasta la comisaría, les mostró la fotografía y con voz temblorosa intentó explicar lo sucedido. El agente frunció el ceño. «Esto parece una de las fotos antiguas de Grayson», dijo, dándole la vuelta. Se le heló la sangre. ¿Grayson? Sí, el viejo fotógrafo. Vivía en esa misma casa hace décadas. Su hijo desapareció, igual que su esposa. Todas desapariciones a medianoche. Eva se inclinó hacia adelante. ¿Y la cámara? El agente se encogió de hombros. Nadie lo encontró nunca. Algunos dicen que podría haberlo encontrado. Captura lo que el ojo no puede ver, sea lo que sea que eso signifique. Esa noche, Eva decidió marcharse. Empacó sus cosas, cargó el coche y mientras cerraba la puerta principal, notó algo. Una tenue luz roja parpadeando en la ventana. La cámara volvió a estar sobre el escritorio y estaba grabando. Dio un paso más. Su instinto le decía que corriera, pero necesitaba saber. Pulsó el botón de reproducción. El vídeo empezó con estática. Luego se aclaró. Las imágenes mostraban su sala de estar, de horas antes, pero había otra persona sentada en su silla. La imagen estaba distorsionada,
pero el contorno era nítido. Un hombre, observando. Y cuando el hombre levantó la cabeza, ella vio su propio rostro reflejado en sus ojos. Se le cayó el aparato y retrocedió tambaleándose. El aire pareció espesarse, como si la habitación misma respirara. Su reflejo en la ventana no se movió, simplemente la observaba, tranquila, quieta, paciente. Entonces se cortó la luz. La oscuridad envolvió la casa, y en esa oscuridad la cámara volvió a disparar. A la mañana siguiente, su coche seguía aparcado en la entrada. Las llaves estaban puestas. La casa estaba sin llave. Pero Eva Lorne se había ido. El informe policial describiría más tarde la casa como intacta, excepto por un detalle. Sobre el escritorio estaba la cámara Polaroid y una fotografía aún en proceso de revelado. Cuando terminó, mostró el puente a medianoche y de pie sobre ella, 3 figuras, el hombre, el detective y Eva, todos mirando hacia el agua, todos idénticos. Semanas después, la foto volvió a ser tema de conversación en el pueblo. La gente decía que era falsa, un truco de Internet, pero algunos juraban que las figuras se movían cada vez que alguien apartaba la mirada. Nadie se atrevió a probarlo, excepto un chico, un lugareño que una tarde se acercó demasiado, curioso y sin miedo. Encontró la cámara en el puente, la cogió y apretó el obturador. El flash iluminó su rostro y, por un instante, vio claramente las figuras, el hombre, el detective y Eva, que lo observaban desde el reflejo de abajo. Entonces soltó la cámara y echó a correr. A la mañana siguiente, los habitantes del pueblo la encontraron allí tirada, con la lente rota, aún caliente, y en su interior, una nueva fotografía en desarrollo. Este tiempo del propio niño, de pie junto a la barandilla. Marca de tiempo. 12:01 AM. Años más tarde, Elmsworth quedaría abandonado. El puente se derrumbó tras una tormenta, y las casas a lo largo del río quedaron sumidas en el silencio. Pero a veces, en noches de densa niebla, los viajeros que pasan por allí juran ver un tenue destello en la bruma, como un relámpago, pero más pequeño y silencioso. Y si se detienen el tiempo suficiente para mirar, ven el reflejo de una figura que sostiene una cámara. A veces parece un hombre, a veces una mujer, a veces alguien que conocen, pero siempre es el mismo mensaje, escrito tenuemente en el aire. La verdad se desarrolla en la oscuridad.